Gloria a Dios. Libro de Josué. Ya todo lo tenemos. Vamos a quedarnos en el capítulo 1. Vamos a buscar en el versículo 1. Gloria a Dios. Voy a usar la Reina Valera 1960. Dice así en el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Y pudiéramos haber seguido leyendo, pero nos vamos a atrasar con el tiempo. Amén. Amén. Y es una bendición. Realmente es una bendición el que podemos estar aquí una vez más. Y este tema, pues, es un tema que estaba meditando yo la semana pasada. Un tema que estaba meditando el fin de semana de esta semana que pasó. Y mientras estaba leyendo, mientras estaba sacando un estudio acerca de este libro, el Señor, pues, siempre le muestra a uno. Amén. El Señor, si uno busca a Dios, Dios le da a uno. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. 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 Si nosotros creemos que Dios nos puede dar algo y lo buscamos, nos acercamos, claro que Él nos va a dar. Y leyendo este capítulo, pues, yo estaba ahí profundizando y decía yo, pues, tantas cosas que hay para enseñar, tantas cosas que me gustaría enseñar, porque así como son de edificación para mi vida, sé que puede ser edificante para usted también. Amén. Pero de todos los temas que habla aquí en el libro de Josué, en el capítulo 1, para empezar, un tema con el que el Señor me inquietó. Gloria a Dios. Un tema, y este tema, pues, yo lo había estudiado hace años ya, pero volviendo a estudiar este libro, este capítulo, nuevamente como una flecha en mi mente, en mi corazón. Y dije, este tema, pues, es muy necesario para todos, tanto para ustedes, tanto como para mí. Amén. Y entrando ya en el tema, es un tema que le he puesto de nombre el buen líder y un pueblo dispuesto. Amén. Amén. El buen líder y un pueblo dispuesto. Gloria a Dios. Amén. Muchos sabemos sobre la vida de Josué. Amén. Amén. Y podemos recordar casi siempre ese versículo que dice: esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y es un versículo con el que realmente quizá algunos nos hemos levantado en la mañana y en la mente tenemos este versículo. Y realmente pienso en algo que es muy interesante.
Y el Señor me hablaba acerca de nosotros, todos nosotros, tanto como para el que tiene privilegio como para el que no tiene ningún privilegio, tanto para el que viene aquí y se para en el púlpito y dirige, ya sea en el canto, en la lectura, en la enseñanza, en la oración, o dirige el culto, como para el que está sentado. Amén. Si nos ponemos a analizar, pues realmente en el pueblo no hay nadie más arriba que otro. Todos, como dice la palabra, que estamos delante de la presencia de Jehová. Amén. Estamos delante de la presencia de Jehová. Y lo bueno es que nosotros somos pueblo de Dios. Y lo más bueno es que hemos sido adquiridos a precio de sangre. Amén, gloria a Dios, eso es muy aleluya. Bueno. Amén. Amén. Y a lo que quiero llegar es esto, como el mismo título le he puesto, el buen líder y un pueblo dispuesto. Estaba reflexionando yo y estaba meditando y reflexionaba acerca de yo veía mi vida y pienso en la iglesia. No sé si tal vez usted se ha puesto en algún momento a pensar en el futuro de esta iglesia. No sé si usted se ha puesto a pensar en el progreso, porque una cosa es que nosotros pensemos en el futuro de este ministerio y otra cosa es que pensemos en el progreso de este ministerio, que son dos cosas diferentes. Amén. Está la edificación, la progresión del ministerio. Entonces, estaba pensando y mientras estudiaba, pues, una vez más, el Señor me inquietaba con esto que es realmente, pues, como les digo, muy interesante para cada uno de nosotros. Amén. Y entrando en el versículo 1, amén, se podría decir que es como un hilo del libro de Deuteronomio, ya que si nos damos cuenta en Deuteronomio, habla acerca del liderazgo de Moisés, amén, como profeta, como elegido de Dios. Luego en el versículo 1 del libro de Josué se hace esta aclaración, que después de la muerte de Moisés, amén, siervo de Jehová, después de la muerte, muchos hemos oído de Moisés, es quien recibió la ley, y por medio de Moisés, Dios le dio la ley al pueblo. Amén. Y cuando sabemos esto, todos sabemos que Moisés es el profeta. Amén. Pero muchas veces nosotros quizá no vemos y no nos preguntamos qué fue de la vida después de él. Amén. La historia de este pueblo y la historia de la obra de Dios en su pueblo no termina con la muerte de Moisés. Amén. Amén. Y vamos a ir entrando poco a poco. Moisés había recibido una orden y era de llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero vemos que Moisés, como todo ser humano, llegó a sus días y murió. Amén. Cuando pensamos en el futuro de esta iglesia, en la progresión, en el crecimiento y la edificación de una iglesia como estamos aquí, tenemos que tener en cuenta siempre una de las cosas somos nosotros mismos, que nosotros no somos eternos y que nuestros días también están contados. Amén. Nuestros días, nuestros segundos, todo está contado para nosotros. Y un día nosotros, aunque seamos líderes, aunque seamos maestros, pastores, evangelistas, profetas, aunque tengamos dones de sueños, de revelación, de discernimiento, de sabiduría, de palabra, amén, un día no vamos a estar. Y es por eso que el versículo 1 de una vez empieza diciendo qué fue lo que pasó después de la muerte de Moisés. Si nos damos cuenta, la historia no cesó ahí. Ni siquiera tuvo un descanso la historia y la obra de Dios. La obra de Dios continuó. Y cuando pensamos en el futuro de nuestra iglesia, estoy hablando
no del cuerpo de Cristo universalmente, sino estoy hablando de esta congregación. Cuando pensamos en el futuro de esta congregación, amén, estamos pensando en todo lo que estamos haciendo, a dónde vamos. Porque si nosotros como congregación, como iglesia, no sabemos a dónde vamos, no vamos a saber cómo deberíamos de progresar, es decir, cómo deberíamos de ir creciendo. Es bonito soñar con una iglesia sin número, una iglesia grande, inmensa, pero no solo se vale ni se permite soñar con eso, hay que soñar con el trabajar en la iglesia. ¿De qué sirve tener grandes planes? Amén. Si nuestra visión es ver esta congregación ensanchada, hace falta algo antes de eso. Es como que estuviéramos saltando las gradas para llegar a un segundo nivel. Y estas gradas serían la edificación de esta iglesia, la progresión, el crecimiento. Y a esto voy, de que la obra de Dios no para ni con la muerte del mejor líder. Amén. Y con esta reflexión acerca de que muchas veces, amén, muchas veces los líderes suelen pensar, amén, los líderes suelen pensar, muchas veces, no estoy diciendo que siempre, pero en determinados momentos, muchos líderes llegan a pensar que ¿qué sería de mí si yo no estuviera en la iglesia? ¿Qué sería de mí si yo no estuviera en el ministerio? ¿Qué pasaría si yo abandono el ministerio? Y muchas veces los líderes, al estar en ese llamado que Dios le ha dado, se olvidan de que la obra de Dios continúa con o sin nosotros. Amén. Y eso es una regla que deberíamos de saber todos nosotros. Amén. Y eso va a evitar que nuestro corazón se llene de orgullo. Y hay un versículo por ahí muy interesante que dice que Dios no se fía de sus siervos. No sé si usted lo ha leído, pero este versículo nos confronta. Dios no se fía de sus siervos. Amén. Entonces, la obra de Dios, cuando hablamos del pueblo de Dios y la obra, cuando hablamos de la congregación y nuestro destino, amén, nosotros no debemos de pensar qué pasaría si yo no hubiera estado ahí. Claro, nuestro trabajo ministerial es muy importante dentro de la iglesia. Pero si alguna vez hemos dicho, por mí se ha logrado esto, es una señal de arrogancia. Porque Dios, cuando uno ya no está o uno ya no dispone su corazón, Dios ya tiene un sucesor. Amén. Amén. Porque Dios no descuida su obra. Amén. La obra de Dios Él la tiene en sus manos. Amén. Como la niña de sus ojos. Amén. Y cuando un líder piensa en su corazón, ya piensa qué pasaría si no estuviera. O si piensa yo soy el elegido y nadie me puede quitar. O si un día llega alguien a pensar y dice, si un día yo no estoy, saber qué va a ser de ellos. O ya no voy a seguir porque no me obedecen. O porque no hacen caso. Cuando un líder tiene ese pensamiento en su corazón, está pasando por alto que Dios conoce el corazón. Y aun cuando el líder esté pensando en renunciar, Dios ya ha provisto de un sucesor. Amén. Entonces a Dios no lo podemos aprender. Yo no me puedo levantar mañana diciendo, Señor, yo la verdad, dejo todo lo que estoy haciendo. Y miren qué hacen. Desde que yo tuve un pensamiento en mi corazón, Dios conoce nuestro corazón, y ya se estaba preparando un sucesor. ¿Y quién va a ser? Uno de los que están aquí. Y digo esto a causa del versículo 1, que dice que aconteció que cuando Moisés murió, Dios ahora se dirige ¿hacia quién? Hacia Josué. Amén. La obra de Dios va a continuar sin ti o sin mí. Nuestro trabajo es muy importante. Amén. Pero es más importante la obra de Dios. Y Dios necesita realmente de personas que dispongan su corazón a servir en la iglesia. Amén. Pero Dios realmente, como dijo Jesús,
Si ustedes callan, las piedras hablarán. Y aquellos hombres le dijeron, nosotros no necesitamos nacer de nuevo, no necesitamos arrepentirnos, porque tenemos a Abraham como padre. Y Jesús le dice, de aquí puedo levantar yo hijos de Abraham, hijos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo entonces a Dios nadie le sorprende? Desde el primer instante que un pensamiento surge en nuestra mente es porque ya emergió primero en el corazón y ya esto está presente delante de Dios. Amén. A Dios no se le puede sorprender. Entonces, yo estoy hablando esto y quizá usted puede decir ahí en su lugar, pero yo no soy líder. Yo no soy líder, no tengo ningún cargo. Pero yo quiero decirle algo a usted. Primeramente, cuando usted piense en líder, no sé en qué punto de vista lo está viendo, si como un líder, como el mundo le llama líder a un líder, o como lo que es un líder para Dios. Hay una gran diferencia. Un líder según el mundo y un líder según la iglesia. Amén. Amén. Un líder según el mundo es un hombre que tiene que ir a prepararse a la escuela y se le puede ceder un liderazgo. Pero esos no son los líderes que Dios busca. Dios mismo de entre aquí puede levantar cualquier líder. Amén. Por eso le dijo Jesús a aquellos hombres que aún de las piedras levantaría y aún las piedras hablarían. Amén. Entonces, cuando nosotros nos vemos y vemos en la Biblia, leemos que ahora todos, no solo yo, todos somos ministros, o sea, somos sacerdotes delante de Jehová. Amén. Amén. Claro que no por encima de Jesús, porque Él es según el sacerdocio de Melquisedec. Pero nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a luz como ministros. Entonces, usted que está ahí en la silla, usted no se siente que, no debe de sentirse menospreciado, menospreciada, diciendo yo no soy líder. Quizá aquí usted no es líder, quizá aquí nadie lo ha nombrado líder, quizá aquí para los ojos del que está a la par suya, usted no es ningún líder. Pero sin saber lo que Dios está viendo en usted que está aquí sentado. Usted que está aquí sentado, ¿qué sabe usted si Dios lo está viendo como un líder? Quizá no para hoy, no para mañana, sino quizá para las futuras generaciones. Amén. 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 No crea que si Dios dice en la Biblia que instruyamos al niño para que no se aparte de viejo, no crea que Dios va a empezar a preparar un líder hasta los 20 años. Dios ya está empezando a obrar a aquellos hombres que van a continuar después de nosotros. Aquellas mujeres que van a continuar con el legado que algún día usted va a dejar, que yo espero que sea cuando parta con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ahora pensemos en el liderazgo según la iglesia. Usted ahí donde está es líder de su hogar. Amén. El padre que está aquí es líder de su hogar. No espera que lo llamen y nombren miembro de una iglesia para usted poder tomar el liderazgo en su casa. Amén. Entonces, ahora el por qué yo le puse este nombre a este tema. Los buenos líderes y un pueblo dispuesto. No quiero a nadie afuera. Y leí ayer en la carta de Romanos también, dice, ¿cuánto? Yo quiero ir a verlos a ustedes. Y entre paréntesis dice, pero hasta hoy he sido estorbado. Pero él dice que él quiere ir para poder impartirles algún don espiritual. Amén. Para que sean confirmados. Amén. Luego dice en el siguiente versículo, esto es, o sea, explicando qué es estar confirmado. Nosotros deberíamos de estar confirmados, amén, en Dios. Amén. Y confirmados, dice ahí, esto es, fortalecidos. Y también dice la palabra de que esto sucede mediante la fe de la cual es ajena a nosotros, es similar. Y esta fe es mutua. Entonces, ¿por qué le menciono este versículo si estoy hablando de Josué y el liderazgo y el pueblo dispuesto? Porque no puede haber un líder si no hay un pueblo. Y no puede haber un pueblo si no hay un líder.
Esto es recíproco. Amén. Amén. O sea, usted me da y yo le doy. Eso es lo que buscaba Pablo. Se imagina que Pablo es el que escribió la mayoría de cartas del Nuevo Testamento. Amén. Y cómo él quiere ir a ver a una iglesia pequeña para recibir algo de ellos, confortarse con ellos. Es lo que no hacen hoy en día, aquellos que son, quizá tienen algún apostolado, son profetas, ya tal vez ni siquiera quieren venir a una congregación como esta, porque ellos solo piensan en dar y creen que el liderazgo solo es dar. Y no, la Biblia enseña que también el liderazgo es recibir. Al mismo tiempo que Josué estaba mandando al pueblo y llevaba al pueblo a su destino, el mismo pueblo estaba llevándolo a la madurez espiritual. Y es por eso que Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Entonces, si ustedes leen en la Biblia, la iglesia siempre está llamada a estar en comunión. Porque ¿cómo puede usted formar su carácter si siempre se mantiene solo? Realmente hay muchas personas que se alejan de la sociedad, se alejan de la familia, dicen mejor me quedo en mi casa porque no me gustan los problemas. Un cristiano no debería de pensar así. La Biblia nos da el mejor ejemplo que Dios nos ha llamado a estar en comunión. Por eso dice en Efesios, sopórtense unos a otros. Eso habla de algo muy grande, sopórtense. Amén. Sopórtense unos a otros. Entonces, es recíproco. Amén. Y Dios pone este tema el día de hoy, ¿por qué? Para que yo no me olvide de mi llamado y usted no se olvide de su llamado. Amén. Amén. Para que usted y yo no nos olvidemos de nuestro llamado. Entonces le vuelvo a aclarar que usted no lo nombren aquí como un líder, no significa que no lo sea. Amén. Quizá usted no lo sabe, pero delante de Dios quizá Dios lo ha elegido a usted. Quizá no ahorita, quizá para mañana o quizá para hoy. Y siempre me recuerdo de cuando estaban en el ministerio celular. Yo me acuerdo que el pastor Rodrigo, él nos decía, y él decía mucho de que los que estábamos sirviendo en alabanza, decía que cuidáramos nuestro puesto, porque ahí abajo en las sillas había alguien que estaba deseando nuestro lugar. Y realmente eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Si nosotros nos ponemos caprichosos en algún momento, aquí en mi lugar va a haber alguien. Amén. 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 Porque así es Dios, la obra de Dios no se detiene, continúa. Entonces, realmente este es un mensaje tanto para los que ya tienen un llamado, un ministerio, amén, como para los que aún no tienen quizá un don, amén. Entonces, volviendo a aclarar esto, este tema, nosotros debemos de, como dice, agarrarlo, amén. Debemos de agarrarlo y meditarlo. Porque si solo pensamos, pero Josué era un líder. Josué era un líder, esa palabra es para un líder. Por eso les decía, ¿qué concepto tenemos nosotros de liderazgo? ¿El concepto mismo que tiene el mundo o el concepto que enseña la Biblia? Dios se había provisto de un líder y esto fue antes de la muerte de Moisés. Ya Dios ya lo traía entre ojos preparándolo hace tiempo. Entonces, vamos a ir al siguiente punto, ¿verdad? Hemos leído hasta el versículo 6. Amén. Entonces, démonos cuenta que en el versículo 1 y al versículo 10 se nota claramente que el líder elegido era Josué. Amén. Amén. Era Josué. Así como Moisés fue elegido. Pero si usted ve en el trabajo de Moisés, nunca su liderazgo fue independiente. Siempre necesitó de consejería y de ayuda. Amén. Y esto significa que un hombre no lo puede alcanzar todo. Y así es hoy en día en la iglesia. Es por eso que algunos aportan profecía, algunos enseñanza,
algunos aportan consejos, algunos aportan testimonio, algunos aportan fe, algunos cánticos espirituales, algunos son buenos para la oración, y así nos vamos edificando unos a otros. Es por eso estar juntos es muy bueno, porque así vamos a ir creciendo juntos, porque eso desea Dios para la iglesia, que vaya creciendo juntos. Imagínense, es muy interesante que en la Biblia diga que es necesario que entre los hijos de Dios, o sea que en la congregación hayan algunos que sean cizaña, porque así se nota quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los que están aprobados. Amén. Entonces se da cuenta cómo Dios quiere que crezcamos. Dios no llamó a nadie al anonimato, no llamó a nadie para que se vaya a un convento, no llamó a nadie para que se vuelva monje. Claro, esos ejercicios espirituales son buenos, pero es bueno que nosotros convivamos, amén, para ir creciendo. Entonces, ahora estamos hablando del sucesor de Moisés, quien era Josué. Amén. Y hasta el versículo 9, desde el 1 al 9, vamos a encontrar lo que Dios le dice, sus primeras órdenes a Josué. Amén. Sus primeras órdenes que Dios le dio a Josué, lo vamos a encontrar en los primeros 9 versículos. En los primeros 9 versículos vamos a encontrar estas órdenes que Dios le da a Josué. Y esto, como les digo, es muy interesante porque cuando nosotros venimos al Evangelio, también no crea que solo venimos y no recibimos ni una orden. Cuando Jesús perdonó a muchos, amén, de una vez le da la primera orden que le dice, no lo vuelvas a hacer. Tus pecados te son perdonados, amén, y luego le ordena que ya no vuelva al pecado. Entonces, la vida en el Evangelio es una vida llena de órdenes, de mandamientos y preceptos de parte del Señor, que nosotros debemos cumplir. Pero la primera orden que encontramos en el liderazgo de Josué es en el versículo 2, cuando le dice, levántate y pasa a este Jordán. Amén. Amén. Levántate y pasa. Pero note usted lo que Dios está enseñando aquí. Si usted ya está ejerciendo un ministerio dentro de la congregación, usted no se puede olvidar de la congregación. Ese es el error de muchos líderes hoy en día, que solo quieren pasar ellos el Jordán, solo quieren ellos levantarse. Nota aquí como dice en el versículo 2, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Se da cuenta, el liderazgo y el pueblo van siempre juntos, tú y todo este pueblo. ¿Cuál es el trabajo de un líder entonces? Guiar al pueblo. Sí, guiar. Y orar. Llevarse. Es guiar, o sea, es, ¿cómo lo podemos decir? Es jalar al pueblo. Jalar al pueblo. El líder no puede tener la mentalidad de decir, bueno, ellos no quieren, yo me voy. ¿Se imagina usted si Josué hubiera tenido esta mentalidad tan moderna al día de hoy? ¿Será que el pueblo era un pueblo fácil? No. Josué lo había visto con sus propios ojos. ¿Cómo era aquel pueblo? Pero Dios de una vez le da la orden y le dice, levántate tú, levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo. Amén. Y este es un mensaje muy claro para aquellos que están en una iglesia y que Dios los ha levantado como columnas. Porque no puede existir una casa sin columnas, ya se hubiera derrumbado. Igual esta congregación no pudiera estar de pie espiritualmente si Dios no tuviera columnas dentro de la congregación que están constantemente orando, que están velando por la enseñanza, que están velando por el crecimiento de cada uno y la espiritualidad. Amén. Amén. Esta casa, este cuarto,
sin columnas, ya se hubiera derrumbado con el temblor de la madrugada. Amén. Entonces, usted ha de sentir en su corazón si Dios le ha dado este cargo. Y si Dios le ha dado este cargo, usted tiene que sentirse como Josué. Amén. Entonces, le dice, levántate, pasa este Jordán. Amén. Tú y este pueblo. Ese es el legado, ese es el trabajo de un buen líder. El buen líder no solo vela por su propia vida, no solo vela por su propio bienestar. Amén. Claro, la salvación es individual, pero él sabe el llamado que tiene. Amén. Y está bueno esto de líder, ¿verdad? Usted quisiera que yo siguiera diciendo de líder, ¿verdad? Y usted puede decir, vaya que no soy líder, eso no es para mí. Desde ya le estoy diciendo yo, porque usted es líder en alguna parte de su vida, en algún área de su vida usted es un líder. Como me decía mi hermana aquí un día y me dio risa que dijo que ella era la pastora de sus ovejas y ella decía que eran sus 2 hijas. Me hizo reír a mí, pero lo vi muy gracioso, pero sí tiene una gran verdad. Es una gran verdad. Así que existen las pastoras, ¿verdad? Que son las mamás que llevan a los hijos. Amén. Y aún en el desierto, en las enfermedades, la mamá está desvelándose mientras el esposo roncando. Entonces, esta es la primera orden que recibe Josué. Qué bonito llamado, ¿verdad? Cuando leemos de Josué y oímos de Josué, decimos, Señor, úsame como Josué, dame la unción de Josué. Señor, dame esa oportunidad de cruzar al otro lado del Jordán como Josué. Pero Josué recibió un gran cargo. No solo era el cruzar, sino miles. Pero no tenga pena, no diga pobre José. Dios lo había preparado muy bien. Amén. Luego en el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Esa frase es muy famosa entre los cristianos, ¿verdad? Aún en profecías el Espíritu lo habla. Y dice, esfuérzate y sé valiente. Créame, usted que está aquí en esta hora, si algo que necesita usted no solo es fe, no solo necesita creer en Dios, necesita que usted necesita ser fuerte y valiente. Usted necesita esforzarse todos los días. Porque camino al Jordán, usted tiene que caminar constantemente. Y usted necesita ese esfuerzo y esa valentía. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que Dios nos ha provisto de una fuente de vida que es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, querido hermano, la valentía y el esfuerzo son características de un buen líder. Amén. Y esto se repite en el versículo 7 y en el versículo 9. Si Dios lo repite tantas veces, ¿a quién le gusta que le repitan lo mismo? Es una orden esta. Le dice en el 6, esfuérzate y sé valiente. Imagínense en el 7 le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Se da cuenta? En el 9 le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y sabe que es lo más tremendo, que si usted va al final del capítulo 1, oiga lo que el pueblo le dice a Josué, solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Se da cuenta? De parte de Dios recibió esta orden y de parte del pueblo también. Es lo que le pedía al pueblo, esfuérzate y sé valiente. Solo eso te pedimos. Y en el versículo 9 hay algo también que debe de estar para todos nosotros. En el versículo 9 dice algo muy importante, dice, no temas ni desmayes. Amén. No temas ni desmayes. En la vida, amén, en la vida vamos a encontrar cosas que en algún momento nos van a hacer temblar, que nos van a deshidratar espiritualmente. Amén. Amén. Pero Dios nos está diciendo que no temamos ni desmayemos, porque Jehová está con nosotros a donde quiera que vayamos. Claro, si usted va a ir a una cantina, Dios no lo va a respaldar. Si usted va a un billar, Dios no lo va a respaldar. Si usted se va de parranda, Dios no va a ir con usted. Amén, porque esta es una promesa
para quienes están dando sus pasos conforme a la voluntad de Dios. Porque aquel que está caminando conforme a la voluntad de Dios nunca va a estar en un lugar donde no debe de estar. Amén. Entonces dice, yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Donde quiera. Pero eso no es como puede decir la juventud. Entonces donde quiera puedo ir entonces a la casa de mis amigos y vamos a ir a escuchar música, qué sé yo, puedo ir a bailar. Amén. Hay lugares donde Dios no va a ir con usted. Y usted tiene que saberlo. Ahora pregúntese, ¿será que usted el día de hoy estuvo en un lugar donde Dios no pudo estar con usted ahí? Amén. Se lo dejo para tarea en su corazón. Entonces, ahora miren, en el versículo 8 dice algo muy importante también. Dice, nunca, amén, oiga esta orden con severidad, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. Nunca se apartará de tu boca. Es algo muy interesante que dice nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué no dice nunca se apartará el libro de la ley de tu ropero? No se apartará el libro de la ley de la mesa, donde la guardas, de tus manos, de tu bolsillo, de tu mochila. Ahora hasta hay mochilas para cargar Biblia, ¿verdad? Amén. Cada vez estamos más cómodos. Pero dice no apartes este libro de la ley de tu boca. Amén. De tu boca. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios en la boca es el resultado de una vida cuando uno está buscando y leyendo la palabra de Dios. La palabra no solo va a estar escrita con letras en su libro, va a estar en su boca. Amén. Amén. Y como me decía una vez alguien, ¿verdad? Me dijo, sin meter las cosas de Dios sabemos. Pero cuando uno conoce de Dios es difícil no involucrar a Dios, aunque estemos hablando de la vida material. Y las pláticas aún de la vida material suelen ser más amenas y más agradables cuando Dios está en eso. Entonces, no se apartará este libro de la ley de tu boca. Amén. ¿Se da cuenta? Este es el fruto de una búsqueda de la palabra de Dios. Dios no solo quiere que usted ore. ¿Sabe qué pasaría si usted solo tiene una vida de oración y no ora? Y no lee la Biblia, perdón. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si solo oramos y no leemos la Biblia? Vamos a ser personas que constantemente caemos en las tentaciones y constantemente somos amordazados por el diablo. ¿Y qué pasa si usted solo es bueno para leer la Biblia pero no ora? Usted va a saber mucho, pero en la hora de la tentación no va a resistir, porque Jesús dijo, oren y velen para resistir, porque el diablo va a venir a tentarlos. Entonces, no podemos hacer una y la otra, ni siquiera hacer más y la otra menos. Esto se lleva de la mano. Amén. Entonces, Dios no quiere solamente que usted traiga su Biblia y que usted tenga la versión que a usted más le gusta, que si a usted le gusta la NBI o a usted le gusta la Peshita o a usted le gusta la LBLA, la RB60. No se trata de eso. Dios prefiere que usted la tenga en su boca. Amén. Cualquier versión. Aleluya. Usted puede decir, no, esta versión no me gusta. Pero ¿de qué sirve que usted tenga la mejor versión si no está la palabra de Dios en su boca? Amén. Dios no quiere que tengamos la Biblia más cara, ni la Biblia más hermosa. Amén. Amén. Dios quiere que tengamos su palabra en nuestra boca. Amén. Como dijo alguien, ay, es que yo vi que su Biblia estaba viejita, le dijo a cierta persona, y esta persona dijo, no me da vergüenza porque está viejita, porque siempre la uso. Amén. Aquel cristiano que tiene su Biblia hace años y está nueva, quizá es porque no la lee, ¿verdad? Pero esto es lo que Dios ha hablado y ha encomendado a todo líder. Amén. Amén. Desde el 1 al 9. Y ya en el 10, Josué, amén, toma el liderazgo. Solo sale de la presencia de Dios y empieza a ejercer su liderazgo. ¿Se da cuenta?
Si usted recibió un llamado, no es para que dentro de un cierto tiempo usted lo empiece a hacer. El día que Dios le da el mandato, usted tiene que ya estar. Porque si usted dice, no, es que no estoy preparado, me he ido a estudiar, no he sacado ni un curso, usted tiene un liderazgo conforme al mundo. Allá afuera, como me dijo a mí un pastor cuando estaba evangelizando en la calle, me dijo, ahora está necesario que vayas a estudiar porque no te van a dejar predicar en las iglesias, porque ahora piden papeles, diplomas. Y es algo muy cierto porque ahora pues así se mueve esto, ¿verdad? Pero los líderes que Dios prepara nacen, como Josué, de lo más íntimo de la presencia y del temor de Dios. Amén. Amén. Aquí donde usted está, aquí en este lugar tan sencillo, si así como es este lugar tan sencillo, es su corazón, créanme, Dios lo va a levantar como un líder. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quizá líder en alabanza, líder en las maestras, qué sé yo, líder en los hombres que vienen puntuales y están dispuestos a servir. Amén. No espere que el hombre le diga, te voy a dar este cargo, porque cuando a usted le dejan un cargo, lo están poniendo a cargo de algo y eso significa un liderazgo. Amén. Amén. No espera recibir un diploma aquí porque no nos movemos de esa forma. Pero usted aquí, como este lugar, usted es testigo de cómo nos hemos reunido. Si así de sencillo es su corazón delante del Señor, créame, Dios puede hacer grandes cosas con su vida. Dios lo va a levantar de una manera que usted no se imagina. Y aún el mejor pensamiento que usted tenga, Dios lo va a remover y le va a dar según su voluntad. Muchas veces las personas que estamos, quizá que Dios nos ha dado un cargo aquí, tenemos en nuestro corazón y decimos, quisiera que fueran obedientes, quisiera que hicieran caso, quisiera que estuvieran temprano, quisiera que vinieran siempre, quisiera que de verdad crecieran espiritualmente, quisieran, un líder piensa de esa manera, quisiera esto, quisiera lo otro, quisiera lo otro. Amén. Pero ¿qué hay del pueblo? El buen líder no solo escucha su corazón, sino escucha el corazón del pueblo. ¿Qué necesidad tiene cada uno? El buen líder no va a escuchar su corazón absolutamente, va a escuchar el corazón del pueblo porque Dios le ha dotado de discernimiento y esencia con la cual va a sentir al pueblo. Y claro, tengo versículos para afirmar esto que estoy diciendo y lo vamos a ver en la otra prédica, ¿verdad? Entonces, los digo con esto, hermanos. Esto es recíproco. Yo no pudiera estar aquí predicando si usted no estuviera aquí. Amén. Y usted no pudiera estar ahí sentado si no hubiera alguien que Dios hubiera puesto aquí enfrente. Esto es recíproco y nunca debemos olvidar eso. Nadie es más que nadie, porque en Cristo todos somos iguales. Ya no hay ninguna distinción. Por eso vemos al apóstol Pablo, un gran apóstol, queriendo llegarse a una iglesia para recibir de ellos también. Quiero que se ponga de pie y vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias porque tú nos has visto con ojos de amor.